Existe un mito que dice que solo usas el 10% de tu cerebro. Esto es completamente falso, y se cree que este mito se originó de dos posibles fuentes. Una vendría siendo un estudio que dice que el cerebro es 10% neuronas y 90% células gliales, mientras que la otra fuente es una frase dicha por William James. Su frase fue: el humano solo usa una fracción de su potencial mental. Como puedes ver, nunca especificó un porcentaje, por lo cual se cree que el mito es una combinación de estas dos. Existe evidencia de que no utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esto lo podemos ver gracias a las tomografías por emisión de positrones, mejor conocidas como PETs, por sus siglas en inglés. E incluso gracias a los electroencefalogramas podemos medir estos cambios sutiles en la actividad cerebral. Algo que sí es muy cierto es que no utilizamos todo nuestro cerebro al mismo tiempo, al igual que no utilizamos todos nuestros músculos al mismo tiempo. Otro argumento es que hay partes de nuestro cerebro que no son utilizadas nunca, pero es mentira, ya que cuando parte de nuestro cerebro no está activo por alguna enfermedad o algún tipo de golpe, esas neuronas empiezan a degradarse y atrofiarse. Si no utilizáramos el 90% de nuestro cerebro, las autopsias realizadas post-mortem mostrarían parte del cerebro atrofiadas. Sin embargo, demuestran lo contrario, lo que nos da a entender que sí utilizamos todas las partes del cerebro. Pero, como mencioné antes, no utilizamos todo nuestro cerebro al mismo tiempo. Y lo volveré a repetir, no utilizamos todo nuestro cerebro al mismo tiempo. Y la razón es simple: no es eficiente. El cerebro humano representa el 2% de la masa corporal y consume del 20 al 25% de glucosa por día en adultos. En niños consume el 50% y en bebés el 60%. Tal vez te preguntes, ¿por qué? Y la razón es porque están en su etapa de desarrollo. Si en nuestra etapa adulta siguiéramos utilizando más del 50%, tendríamos que consumir mucha comida, y eso no es beneficioso desde un punto de vista evolutivo. Otra cosa curiosa es que si utilizáramos el 10% del cerebro, significa que podríamos remover el 90% sin sufrir ninguna alteración y no tendríamos que preocuparnos por tumores cerebrales. Ahora, sí existe gente que parte de su cerebro dejó de funcionar por alguna enfermedad o golpe y vive de lo más normal, hasta cierto punto, ya que algunos con estos problemas dejan de reconocer figuras o no pueden interpretar caras o retener memorias o un sinfín de problemas muy variados. El cerebro es muy complicado y no lo entendemos al 100%, pero se tienen identificadas ciertas partes gracias a tomografías y encefalogramas. Por ejemplo, el tallo cerebral se encarga de la respiración, circulación e incluso de la digestión. El cerebelo, del control corporal y memoria muscular. El tálamo se encarga de recibir y mandar señales a sus respectivos lugares. El telencéfalo, que a su vez se separa en lóbulos como el frontal, temporal, parietal y occipital, procesa la información que se recibe. Ahora, unos ejemplos para que esto quede con mayor claridad son los siguientes. El temporal es quien descifra la información auditiva. Gracias a él, sabes que este pertenece a Roblox. El parietal se encarga de percibir sensaciones como de temperatura, el procesamiento matemático, ubicarnos en un espacio y entre otras cosas más. El occipital se encarga de la información visual y el frontal es quien ayuda a mostrar emociones y tomar decisiones. Obviamente enlisté muy pocas funciones, porque cada área hace un montón de cosas que nosotros ni siquiera estamos conscientes. Por ello, si solo utilizáramos el 10% de nuestro cerebro, no podríamos mantenernos vivos, en movimiento, o no pensaríamos. Los resultados serían muy variados, porque depende mucho del área que esté funcionando. Por eso, háganme saber qué parte del cerebro ustedes mantendrían trabajando, y en un futuro video haremos un experimento hipotético de qué pasaría si nuestro cerebro solo le funcionaran ciertas áreas. Quiero agradecerle a mis Patreons como Daniel Nebot,
Dani Álvarez, Spartan 113, Maximiliano Camilo, Senka 007, Juan González Fernández y a Yago Galleta por ayudarme a alimentar a mis zombies con tacos de cerebro. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima. Brains.